A continuación, es un placer presentar a una destacada experta en el campo del análisis de movimiento humano, cuya labor ha sido fundamental para el avance de la ingeniería de rehabilitación y la tecnología de asistencia. Jefa del Laboratorio de Análisis de Movimiento e Ingeniería de Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación, con una sólida trayectoria en investigación y una profunda experiencia en análisis de movimiento. Ha contribuido significativamente a la medicina de rehabilitación y a la medicina del deporte en nuestro país. Nuestra siguiente ponente nos brindará una visión integral sobre cómo el análisis preciso del movimiento humano puede ser aplicado para mejorar las valoraciones funcionales, impactando de manera directa en la calidad de los tratamientos y en la recuperación de los pacientes. Démosle un fuerte aplauso a la doctora Ivette Quiñones. Buenos días, muchas gracias por la invitación a HCG, especialmente a Hans y al TEC de Monterrey por recibirnos en esta plática en este momento. Bueno, pues efectivamente yo voy a hablar cuáles son las aplicaciones en las valoraciones funcionales, es decir, cuando vas a medir mecánicamente a una persona, pues lo más importante no es solamente los datos que obtienes, sino cómo vas a interpretar esos datos para que tengan un significado clínico o un significado en el área de medicina del deporte, ¿no? Que se haga algo con esa persona que se está midiendo. Y entonces a eso se refiere este tipo de valoraciones funcionales. Y bueno, entonces una evaluación en el área de rehabilitación, para ponernos en contexto, pues determina, lo que necesitamos determinar son las capacidades que tiene el individuo que requiere rehabilitación, y con esas capacidades que tiene vamos a diseñar un plan de tratamiento. Bueno, en este caso es el médico, tanto el ortopedista, el rehabilitador, o el médico del deporte o quien esté a cargo del tratamiento, pues tiene que generar un plan. Y lo que vamos a hacer nosotros con análisis de movimiento es darle información importante y de interés para poder generar ese plan. Y entonces vamos a tener en el ámbito de la evaluación varios aspectos. Vamos a tener la evaluación médica, que es la más importante y relevante para el diagnóstico y siguiente tratamiento y seguimiento del paciente. Vamos a ver la parte funcional, que es donde entraría el análisis de movimiento, donde podemos encontrar cuál es su capacidad física y de movilidad que tiene el sujeto, pero también incluye la comunicación, la deglución, las actividades la realización de las actividades de la vida diaria. Obviamente otros aspectos de la evaluación psicosocial, habilidades específicas, dependiendo a qué se dedica el sujeto, y finalmente las necesidades y metas, ¿no? A dónde quiere llegar. Sobre todo esto es de interés en aquellos pacientes que tienen alguna discapacidad. Entonces, bueno, dentro de la evaluación clínica, pues comúnmente los médicos en el área de rehabilitación y de medicina de deporte van a usar una serie de escalas clínicas que tienen una validez y una especificidad muy alta para determinar lo que está sucediendo con el paciente. Estas valoraciones clínicas están principalmente enfocadas en cuestionarios y pruebas que hacen alguna escala. Lo que nosotros vamos a hacer es complementar esas escalas clínicas de manera cuantitativa, quitarle la parte subjetiva y entregar ciertos valores biomecánicos que le permitan sacar conclusiones interesantes sobre lo que está sucediendo con el paciente. Y entonces el análisis de movimiento en ese sentido se convierte en una herramienta clínica poderosa para identificar desórdenes motores o identificar cosas que el ojo a simple vista no logra ver y que los cuestionarios en algún momento no logran medir. Entonces, bueno, es crucial entonces entender las alteraciones biomecánicas que tiene el sujeto, hacer un análisis observacional, que es lo que hace el médico, y aplicando las escalas de valoración que se tengan, y hacer un análisis instrumentado, ¿no? También, que es lo que vamos a hacer con el equipo de análisis de movimiento. Y vamos a tener una serie de tecnologías, esto digamos que es la base de lo que se utiliza para hacer este tipo de valoraciones, que podrían ser los tapetes baropodométricos y los tapetes de marcha, obviamente los equipos cinemáticos con acelerómetros o con cámaras, las plataformas de fuerza y los equipos de electrografía de superficie. Y a esto se pueden sumar otros equipos que en un momento dado pudieran complementar estas mediciones. ¿Y qué vamos a obtener? Las variables a obtener principales van a ser los parámetros espaciotemporales, es decir, todas aquellas variables que están sujetas al espacio, es decir, largos, anchos, longitudes, y los tiempos en los que se hace la ejecución de esos movimientos. Obviamente la goniometría dinámica, como es los desplazamientos articulares y las trayectorias,
las fuerzas de reacción que se están ejerciendo y los porcentajes de activación muscular. Aquí tenemos un ejemplo de las variables, por ejemplo, espaciotemporales para la marcha, que es uno de los movimientos que más hemos medido, lo que sería la goniometría dinámica, lo que sería los análisis de las fuerzas de reacción y la electromiografía de superficie. Entonces, se necesita generar protocolos de evaluación, pero que vayan encaminados a la función que queremos evaluar. Entonces, vamos a diseñarla de tal manera que se puedan medir las habilidades motoras generales, dependiendo qué es lo que vamos a medir, o la coordinación neuromotora de alto nivel. Y entonces el análisis de movimiento tiene esta facultad de investigar la parte neurológica, incluso correlacionarlo con la parte cognitiva y sobre todo la parte motora, y hacer desde grandes movimientos hasta pequeños movimientos que reflejan la capacidad que tiene el sistema neuromusculoesquelético para desarrollar esa actividad. Y entonces lo más crítico en este caso no es tanto de escoger la tecnología que queremos usar, sino aplicar esa tecnología para evaluar la función y sobre todo generar el modelo biomecánico o el modelo que debe tener el sujeto para poder rastrear esos movimientos anatómicos y entonces verdaderamente obtener la cinemática, la cinética o el movimiento que estamos viendo. Nada más poner tecnología o marcadores así, tenemos que tener claro qué es lo que queremos obtener. Y entonces podemos tener modelos biomecánicos que cubran nada más la parte del miembro inferior y entonces nuestro interés a lo mejor va a ser la marcha, la carrera, subir y bajar escaleras, el salto. Pero podemos tener interés solamente en el miembro superior para el manejo, por ejemplo, de pacientes con evento cerebrovascular o con Parkinson. O podemos tener nada más la cabeza, la cara, la mano o todo el cuerpo, tener modelos que nos permitan medir y la configuración del equipo va a cambiar dependiendo qué segmento del cuerpo queremos obtener. Y entonces, bueno, ¿por dónde tenemos que empezar? Pues una vez que sabemos qué vamos a medir o qué es lo que queremos, seleccionamos el segmento del cuerpo con el cual queremos trabajar, vemos los rangos de movimiento, la fuerza que queremos o qué es lo que queremos medir y seleccionamos la parte del segmento e identificamos el gesto motor que vamos a evaluar. Generamos un modelo biomecánico en donde vamos a decidir qué parte del cuerpo y qué variables son las que queremos obtener. Generamos la medición del análisis de movimiento siguiendo el protocolo generado en el modelo. Hacemos el análisis de las señales que implica pues toda una etapa de procesamiento de señales, de filtrado, segmentación y de interpretación de estos datos y generamos un reporte. Entonces, bueno, para beber un vaso, una actividad tan simple de llevarla hacia la mano, dado que la articulación del hombro es una articulación esférica, necesitamos poner una condición inicial para empezar a medir ese movimiento. Establecemos una condición inicial y entonces generamos el movimiento, se colocan, en este caso es un equipo de cámaras, los marcadores, y las cámaras van a ver el sujeto en movimiento. Y entonces, ¿qué nos va a dar? Pues en este caso nos va a dar la trayectoria del brazo, en este caso es el ángulo del codo, ¿no? ¿Cómo es la trayectoria? Si hubiera alguna deficiencia o alguna diferencia que nosotros estuviéramos buscando, pues esto lo tenemos que contrastar contra una serie de datos clínicos de sujetos sanos para saber si ese movimiento está pasando por el punto que realmente tenemos un interés, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y entonces podemos hacer comparaciones entre muchos sujetos, generar toda una base de datos en donde vamos a ir segmentando los sujetos que tienen diferentes capacidades de movimiento debido a sus patologías o a sus condiciones musculoesqueléticas. Y entonces podemos encontrar elevaciones, rotaciones internas, externas de ese mismo brazo, dependiendo qué es lo que vamos a hablar. Solamente con la ejecución de subir el vaso hacia la boca. Entonces, ya en ese sentido, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y este trabajo fue en colaboración con el TEC de Monterrey, que está en Campus Estado de México, desarrollamos este dispositivo que se denomina Sorting Block Box, SBB, y lo que hicimos fue colocar una serie de acelerómetros en el brazo y además con las cámaras, nosotros contamos con un equipo Vicon, con las cámaras, y entonces lo que hacemos es medir el movimiento de desplazamiento del brazo, dado que el mover un vaso nos da tanta información, pues bueno, desarrollamos este teclado con un software que nos permite medir el movimiento del brazo y saber qué tan suave es el movimiento en niños con parálisis cerebral, en pacientes con EBC, en pacientes con Parkinson, etcétera. Y entonces generamos esa base de datos de la cual les hablo, donde hay toda una proliferación de datos muy importante para que un sistema experto, ya saben, y programando una inteligencia artificial, una decisión,
Pues entonces vamos segmentando y estratificando los pacientes. Entonces los pacientes que no tienen daño, digamos que la población que está sana, pues va toda a acumularse en el bloque de abajo de acuerdo a los movimientos y a las trayectorias que está haciendo para mover las fichas en el tablero. Mientras que las personas que van teniendo algún daño porque tienen espasticidad, secuelas de una fractura o digamos CBC o Parkinson o cualquier otra patología, se van a ir estratificando hacia arriba y entonces podemos segmentar en estas escalas para decir qué tanto es el daño. Entonces, no solamente le doy al médico la trayectoria del brazo para ejecutar ese movimiento o la suavidad con lo que está haciendo, sino también el grado de daño comparado con el resto de la población para que entonces el clínico tenga mucha más información mecánica para tomar decisiones. Entonces, bueno, este es trabajo importante que hemos hecho. Y entonces, en ese mismo sentido, hemos medido otras poblaciones que también tienen riesgo de ciertas lesiones, como es el caso del infante menor, en el que si no se mide a tiempo no se puede determinar el daño cerebral y que eso pudiera ocasionar una parálisis cerebral con mucha complejidad. Entonces desarrollamos este modelo biomecánico en donde colocamos marcadores en el bebé y hicimos dos mediciones. La medición de los movimientos generales en un rango de edad de los chicos, de los bebitos muy chiquitos, y después una medición ya con niños que logran sentarse para hacer tareas de alcance. Entonces, bueno, hicimos una configuración de las cámaras específica tanto para el bebé, para el infante acostado, como para el de tareas de alcance. Y entonces aquí pudimos sacar las trayectorias, tanto de los movimientos generales y de las tareas de alcance, cómo el niño logra alcanzar el objeto y con cuánta aceleración en este caso y la posición que tiene se está moviendo y cuál es la trayectoria respecto de las bases de datos que tenemos de estas edades. Y bueno, entonces hemos encontrado pues que existen diferencias dependiendo del tipo de paciente y el riesgo de daño cerebral que pudiera tener, como si hay diferencias en las trayectorias de cómo desplazar el objeto de acuerdo a los meses de edad que tiene el infante y la posibilidad de daño. Obviamente todo esto correlacionado con las escalas clínicas que tiene rehabilitación pediátrica. Y en términos de los movimientos generales, eso es una habilidad mucho más difícil de medir por el bebé, por la posición que tiene el niño, porque tiene que estar calientito, por toda la circunstancia que rodea al bebé, pero sí logramos medir la diferencia del movimiento, sobre todo aquellos movimientos fidgety y que están relacionados con los movimientos generales, que nos permite saber, pues ya la aceleración no solo es la vista del médico que es muy, muy avisada para determinar el bebé cómo se está moviendo, pero sí ya dándole datos duros de cómo el niño está realizando ese movimiento. Y entonces ya en niños con parálisis cerebral más grande, entonces utilizando el modelo de Upper Body de Vicon, generamos, hay una escala que tiene el clínico en el área de pediatría que se llama Able Hand, y entonces lo que estamos haciendo aquí es seleccionamos una serie de gestos motores del Able Hand para que nosotros generamos datos que son útiles para el clínico ya relacionados con la escala clínica, donde le da información mucho más relevante sobre el tema biomecánico. Y entonces, este mismo tema lo pasamos a las escalas clínicas de lo que es el adulto, y entonces estas mismas tareas en donde tiene que ejecutar ciertos movimientos que están relacionados con los dedos, con la muñeca, con el codo, con el hombro, ciertas tareas en donde al paciente no le vas a decir voy a evaluarte el hombro, sino ejecuto tareas en donde la consecuencia inmediata es que estoy evaluando con ese movimiento el codo o el hombro. Y entonces obtenemos trayectorias, velocidades y los ángulos articulares que le dan información al médico sobre el tratamiento que está recibiendo. Ahora bien, estos mismos valores los apoyamos con otro tipo de tecnología que podrían ser los miómetros, electrogoniómetros y los dinamómetros, que nos dan información extra que el equipo cinemático de cámaras no me puede dar. Entonces hago un complemento de la información a través de estos otros dispositivos que me permiten saber otras variables que complementan el movimiento del miembro superior. Asimismo, entonces, hemos desarrollado una prueba de funcionalidad para la mano que consta de 35 tareas. Lo desarrollamos en donde la mano debe servir agua, vaciar vasos, mover lo que serían chapas, llaves, sacar dinero de un monedero, usar teclados, y lo validamos a través del SHAP, que fue desarrollado en Inglaterra,
en Southampton, la Universidad de Southampton, y entonces separamos las tareas por agarre, agarre peso, agarre habilidad, agarre peso habilidad, y hemos evaluado la mano, la función de la mano a través de estos dispositivos. Las tareas están encajonadas en este tipo de actividades, utilizando obviamente el equipo de fotogrametría, ¿no? Las cámaras en donde obtenemos las trayectorias y las velocidades, el tiempo de ejecución y obviamente si puede generar la tarea o no, dependiendo del valor de la mano. Y vemos las trayectorias y segmentamos estas mismas para obtener información útil en el paciente. Y entonces ya estando en esas tareas, nos vino una serie de prótesis que han desarrollado universidades aquí en el país y nos preguntaban en la SECTEI, es un proyecto de la SECTEI, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, si estas prótesis ya podían pasar a utilizarse por las personas, por los amputados. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis funcional de esas prótesis, generando igual esas tareas que nosotros ya teníamos la experiencia. Lo primero que hicimos fue entrenar a los pacientes de esas prótesis, colocando los sistemas de electromiografía, los switches de electromiografía que traen esas prótesis, y entonces los entrenamos para que las pudieran usar. Estos mismos pacientes utilizaron todos los modelos que nos llegaron, en total fueron seis manos, y entonces realizamos tareas de la vida diaria, igual encaminadas a la prótesis, y generamos los modelos y calculamos las trayectorias. Y además hicimos una evaluación de usabilidad de cada una de las manos para calificar si eran aptas de usarse. Estas manos fueron comparadas con el estándar que utiliza el amputado, que sería el gancho, y vemos cómo algunas de las manos que medimos no logran hacer todas las tareas que está usando el gancho, y todavía hay pruebas que calificaron como no funcionales en esos modelos que están hechos por nuestros mecatrónicos. Y además, también evaluamos las trayectorias y qué estrategias utiliza el sujeto con la amputación y con esa mano robótica para generar esos movimientos. Y es interesante porque podemos comparar esta línea azul oscuro, es una mano sana, ¿no? Como nosotros para mover un objeto, en este caso otra vez es mover la lata, vemos como nuestra tarea más importante es en el codo, mientras que el paciente amputado con el gancho, vean, la tarea más importante es el hombro. Y además hace una traslación del hombro, del tronco completo para lograr la tarea de servir, ¿no? O de mover el objeto, ¿no? Y lo mismo, lo que podemos observar de las manos robóticas estudiadas es que no siguen el patrón natural, ¿no? Que sería lo esperado, ¿no? Tienen una trayectoria muy errática por la misma electromiografía de superficie y además vean cómo es una señal bastante ruidosa en términos de la suavidad que presenta debido a las iteraciones que tiene que hacer el hombro para moverlo. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue calcular la suavidad y obviamente las manos robóticas presentan mucho menos suavidad en el movimiento para moverse. Entonces, esta información no solo fue para el clínico, ¿no? Ya la respuesta hacia el médico de ¿puedes poner estas prótesis en los pacientes? Ya se la podemos dar desde el punto de vista mecánico que va a pasar, sino también a los desarrolladores, a los que diseñaron estas manos. Mire, aquí es donde hay que corregir tu diseño para que realmente pueda llegar a un paciente. Y entonces vemos, aquí calculamos ya con esas trayectorias, pues ya calculamos la velocidad a la cual se está haciendo la actividad y el tiempo. Porque acordémonos que un paciente con una ayuda técnica que no logra hacer en un tiempo y forma una actividad, abandona la ayuda técnica. Por eso es importante hacer este análisis. Y otra cosa, como también tenemos electromiografía, pues pudimos ver qué músculos están teniendo mayor aportación dependiendo de la ayuda técnica para saber en esa actividad cuáles son los músculos que tienen mayor importancia o impacto para esa actividad y con eso también prevenir lesiones o encaminar al paciente en terapia ocupacional y física para mejorar la musculatura. Entonces, bueno, ya cambiando un poco el orden de ideas, pues también en términos de ayudas técnicas, hemos evaluado pacientes en silla de ruedas. Aquí desarrollamos un ergómetro en donde, bueno, pusimos sensores para encontrar el evento, que sería tocar la rueda. Y aquí lo que encontramos fueron los patrones característicos. Estas son nuestras señales. Esta es la señal de la literatura de Boninger, donde encontramos efectivamente los patrones de propulsión que nos dice la literatura respecto al nivel de lesión medular. Y nosotros nos fuimos más allá, no solo buscamos el patrón de propulsión, sino sacamos cuáles son las trayectorias de los codos y de los hombros al momento de propulsar.
Y como además nosotros tenemos muchos pacientes con lesión nodular y en silla de ruedas, entonces hicimos programas de entrenamiento en donde aquí se ve claramente la dismetría entre brazo derecho y brazo izquierdo y cómo después en la segunda evaluación ya se ve que los dos brazos, después de darle terapia y fortalecimiento de mesilla del deporte, el paciente corrige la propulsión. Y entonces, además, como también ponemos asientos, etcétera, en el laboratorio, pues entonces correlacionamos esos parámetros de propulsión que ya habíamos visto con pues podría ser un tapete de fuerzas, que en el caso del pie sería el baropodómetro, que es un tapete de presiones, que nos permite ver cómo se mueven las fuerzas y más o menos inferir las fuerzas cortantes cuando el paciente está propulsando, ¿no? Este fue otra de los ítems. Y ya estando en silla de ruedas, entonces, bueno, el Instituto Nacional de Rehabilitación desarrolló esta escala de valoración del paciente lesionado medular, en donde pues hace una serie de tareas y califica, le da una calificación sobre el control de tronco del sujeto que está en silla de ruedas. Como es importante el control de tronco debido al que mejora la calidad de vida en el usuario de silla de ruedas, es muy importante este valor, se dio gran importancia. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la aportación de los músculos remanentes en el lesionado medular utilizando DELSIS y el software de Nexus para obtener información sobre la aportación de esos músculos mientras hacemos esas tareas? Entonces lo que hacemos es procesar la señal de electromiografía y encontrar los eventos que van unidos a esas tareas que ya nos da la escala de control de tronco del INR, y entonces encontramos con la medición de la aceleración que tiene el mismo DELSIS, dónde se están ocurriendo los intentos del movimiento en términos de la aceleración, dónde están sucediendo los intentos que logra para hacer la tarea del control de tronco. Y ya con esa información, pues podemos correlacionarlo, o sea, la parte cinemática que nos aporta el sensor de DELSIS, lo correlacionamos con la electromiografía que nos da el mismo sensor, y entonces podemos relacionar cuál es la aportación respecto del movimiento de cada uno de los músculos, dependiendo del ASIA del paciente y del nivel de lesión medular que tenga este. Y lo podemos hacer en equilibrio estático, como este análisis, o en el equilibrio dinámico mientras hace otras tareas de la misma escala, dándole al clínico información de cuál es la aportación de los músculos, y esto incide en el paciente porque modifica la terapia que va a recibir más adelante una vez medida esta información de los músculos y cuál es la aportación que está teniendo mientras está sucediendo la tarea de control de tronco. Entonces, bueno, hemos visto que está relacionado con el ASIA principalmente del paciente, el tipo de músculo que era esperado, que está utilizando para hacer la actividad de control de tronco. Y bueno, la tarea que más hacemos en el laboratorio, obviamente, es el análisis de marcha, es lo que más vamos a utilizar, incluso muchos nos identifican por este tipo de tarea. Vemos tanto adultos como pediátricos, y bueno, la información más importante que obtenemos con el equipo de análisis de movimiento, pues son estas diferencias. Aquí tengo un ejemplo de dos pacientes. Este paciente solamente tiene una lesión a nivel del tobillo. Vemos aquí la diferencia en el tobillo derecho verde, la línea verde, ¿no? Y vemos que pues hace una compensación en el varovalgo de la rodilla debido a que no completa el ciclo de la marcha con la parte del tobillo. Pero vemos este otro paciente que tiene una problemática mayor. Vemos como su cadera izquierda no logra hacer la flexoextensión durante la marcha y la rodilla derecha, en consecuencia, tampoco está haciendo el movimiento apropiado que tuviera que ver. Esta es la información importante que le damos al clínico para que él pueda, en un momento dado, tomar decisiones terapéuticas o quirúrgicas dependiendo de lo que tiene el paciente. Un ejemplo de esto, porque este es un paciente con parece que es una gonartrosis o coxartrosis, es coxartrosis, y entonces vemos aquí como la cadera que tiene la coxartrosis no logra hacer la flexoextensión completa como debería. Después de la cirugía, ya que tuvo cirugía y terapia, vemos cómo se corrige, y entonces es la información que realmente es valiosa para el paciente después de haber puesto la prótesis en este caso. Y bueno, podemos utilizar otros modelos como este que pide mucho el área de pie, ¿no? Que nos permite dividir el pie en muchas secciones y dar información sobre el medio pie, el antepié y no solo el tobillo. Y podemos ver este ejemplo, es un niño con parálisis cerebral, vemos la clásica marcha agachada y vemos como este niño, ¿no? Que podemos decir, bueno, ya tiene varias tenotomías, etcétera, cómo está su marcha. Si la vemos
En grandes rasgos, pues se ve una marcha casi dentro de los parámetros de la marcha agachada, es aceptable, ¿no? A pesar de la hiperextensión que tiene en la rodilla. Sin embargo, cuando ya hacemos el análisis sobre la patología y lo que está reportado, vemos que sigue teniendo esa inclinación pélvica con cresta doble, sigue teniendo ese exceso de oblicuidad pélvica por la marcha que tiene. Vemos que coinciden los datos que nosotros obtuvimos con el equipo de Vicon con lo que está descrito en la literatura y le podemos dar información interesante al médico, ¿no? De cómo está haciendo la hiperextensión de la rodilla, etcétera, que coincide con este paciente. Y asimismo en la fuerza, la literatura me describe que una marcha agachada tiene excesiva fuerza en el choque de talón y vemos cómo efectivamente la carga que está teniendo el paciente para caminar cumple con las características que está diciendo. Y este es un paciente posoperado y vemos que todavía tiene, o sea, se esperaría que tuviera una corrección y todavía tiene ese inicio de marcha característico de la marcha agachada. Y lo mismo con la electromiograфía de superficie. Este es de una persona sana, este es lo reportado para la marcha agachada y vemos que él, debido a las tenotomías y a la toxina botulínica, tiene una marcha característica en algunos músculos, como la marcha agachada, y en otros ya tiene una corrección como lo normal. Entonces, bueno, eso mismo lo podemos extrapolar al paciente amputado. Aquí, además de medir parámetros, podemos dar entrenamiento, dando seguimiento y biorretroalimentación al paciente. Y este caso es interesante porque además seleccionamos, utilizando el equipo de análisis de movimiento, la ayuda técnica que era más. Este paciente, además de ser amputado bilateral, tiene una lesión medular incompleta, entonces lo cual le permite, tiene muchas deficiencias para caminar y es importante seleccionar la ayuda técnica. El análisis de movimiento me da la información, como tengo una variabilidad grande en aquellas ayudas, en aquellos bastones, en aquellas andaderas que no me dan el apoyo y como si se corrige, digamos, la simetría, ¿no? Utilizando la andadera con asiento, se corrige de manera importante la simetría de la marcha en este paciente. Por lo tanto, esta es la que va a representar un menor gasto en la marcha para este paciente que necesita esta ayuda técnica. Y podemos ver aquí cómo, comparando la gonometría, dependiendo las sesiones de tratamiento, vemos cómo cambia la variabilidad, esto todo calculado con el equipo de Vicon, cómo cambia la variabilidad dependiendo de la sesión de terapia y dependiendo de la ayuda técnica que le pongas, ¿no? ¿Cuál es la ayuda técnica? La andadera que mejor le conviene al paciente, se puede decidir a partir de estos gráficos con mayor facilidad que solo viendo al paciente, ¿no? Y aquí podemos ver la simetría, como después de la terapia y utilizando la andadera con el asiento, se corrigen la variabilidad y se mejora, no vamos a decir que es perfecta porque es una prótesis, pero se mejora mucho la flexoextensión de la cadera en este caso y la prótesis, ambas rodillas protésicas siguen el mismo rango articular. Y bueno, podemos hacer infinidad de movimientos, ¿no? Hemos hecho cualquier cantidad de movimientos como subir y bajar escaleras, sentarte. Esto es muy importante, por ejemplo, para el paciente con Parkinson. Y esto en medicina del deporte, que es el cambio de dirección de los atletas utilizando las plataformas de fuerza y el equipo de cámaras, que nos permite saber si el paciente o el atleta ya está lista para el retorno. Hay ciertos criterios que nos permite saber si ya está listo para el retorno al campo deportivo, ¿no? Entonces podemos hacer esta serie de análisis que son de rutina funcionales en estos pacientes para saber si pueden regresar ya a su actividad. Dentro de estas mismas tareas de cambio de dirección en los atletas, hacemos evaluaciones de salto de altura, cambios de dirección en salto y todos los saltos recomendados que especifica las guías prácticas de medicina del deporte para que el paciente regrese a su actividad, o corrección de técnica, o si hay que hacer alguna evaluación para tratamiento posterior. Y entonces aquí tenemos el antes y después, vemos las correcciones y ciertamente se pueden observar en los gráficos que nos otorga la biomecánica para decidir los cambios. Y asimismo, cuando hay un reentrenamiento, podemos calcular los ángulos de salida, de llegada, y vemos la coordinación que tiene, en este caso, rodilla-cadera, para desarrollar, en este caso, un salto, ¿no? Más adelante les enseño. Y otro de los proyectos interesantes con medicina del deporte es que medimos antes de la pandemia 43 taekwondoís clasificados para panamericanos, o del grupo que iba a panamericanos, y entonces los evaluamos porque les iban a dar hacer una evaluación morfofuncional y dar una terapia de reentrenamiento,
Y entonces, bueno, teníamos un problema porque si se fijan, al patear el sujeto que tiene enfrente, tenemos un desplazamiento y cómo vamos a medir la fuerza de ejecución. Entonces, junto con la gente de HCG, desarrollamos una plataforma en donde colocamos 2 celdas de carga, en donde el atleta, o sea, aquí se puede calcular el peso del contrario o colocarle un lastre, y lo que podemos encontrar es el coeficiente de restitución de la plataforma para saber cuándo es la fuerza efectiva con la que está golpeando el atleta, ¿no? Entonces, pusimos 2, una para el golpe en el pecho y otra para golpe en la cabeza, más las plataformas de fuerza que tenemos en el laboratorio para calcular justamente eso. Y entonces, además de la cinemática, la electromiografía que medimos en estos atletas, obviamente los desplazamientos articulares, pues sacamos la fuerza máxima que recibe el contrincante, porque hay una tasa de valor para que esto sea un punto y que realmente ganen una medalla. Y además lo hicimos con algo que se llaman T-sensors, que están colocados en la plataforma, aquí se pueden ver, son unas luces que se prenden, nosotros no le decimos al atleta cuándo golpear, y entonces el golpe es fortuito, como si estuviera en una competencia. Y ahí obtuvimos estas señales que nos han dado información interesante y que se pudieron comparar después de haberles dado el entrenamiento. Aquí el tema fue que se atravesó la pandemia y en vez de medir la mejora, medimos lo que perdieron los chavitos, ¿no? Después de estar recluidos, realmente tuvo que cambiar el proyecto. En este mismo proyecto vemos aquí cómo pudimos medir la coordinación, la cadera-rodilla, y vemos cómo las trayectorias, este es un mismo tipo de patada, cómo cambian y que está relacionado con el fortalecimiento muscular que tuvieron estos y el rango de movimiento de cada uno de los chicos medidos, y vemos cómo la patada, si bien tiene un primer inicio, un inicio en común, vemos cómo la patada tiene distintas terminaciones, ¿no? Entre los sujetos que fueron medidos. Entonces, además de medir de manera individual, podemos correlacionar los datos y medirlos en grupo para encontrar ciertos valores de interés para este equipo en este caso. Y aquí podemos ver los eventos, la salida, el despegue de la plataforma de fuerza y luego el choque que hace contra las celdas de carga en la estructura. Y bueno, pues lo que estamos midiendo últimamente es beisbolistas. En este caso estamos comparando 2 técnicas del apoyo de la pierna, derecha e izquierda. Este es el mismo, nada más que Bicon me da la facilidad de girar el modelo. Y vemos aquí cómo la salida con una pierna tiene mucha variabilidad. Esta es la trayectoria del bat. Vemos como incluso en la preparación donde va a golpear. Y luego vemos cómo la trayectoria del bat, si bien es parecida, tiene variabilidad incluso en el movimiento del golpe. Y acá en la otra técnica, que ya la tiene más dominada el atleta, vemos cómo la salida es mucho más constante, más uniforme, probablemente más cuidada, y incluso la trayectoria del golpe también es más cuidada. Entonces, a esto mismo, como pueden ver, tiene electromiografía de superficie y tiene toda la parte de la cinemática con el Bicon, pues podemos calcular los ángulos, tenemos la electromiografía de superficie y podemos relacionar la técnica que está teniendo el sujeto mientras está ejecutando el movimiento y relacionarla con la lesión. En este caso, este beisbolista tiene una lesión en la rodilla. Entonces, bueno, podemos relacionarlo con esa ejecución que está teniendo del gesto motor. Y bueno, entonces la conclusión es que, como ven, el análisis de movimiento es un abanico muy amplio. Podemos ir desde recomendar ayudas técnicas, medir paciente pediátrico con discapacidad o no, medir tareas de medicina laboral, hacer cuestiones de actividades de la vida diaria, medir atletas de alto rendimiento, etcétera. Desempeña un papel crucial en la evaluación de los pacientes con distintas patologías o en los atletas. ¿Y qué es lo que me va a dar? ¿Cuál es el plus que le da al área clínica? No descartamos sus técnicas para nada, más bien complementa lo que el área clínica está haciendo, pues proporciona medidas objetivas de ese movimiento, ¿no? La clave está en escoger bien cuáles son esos parámetros que queremos saber, el gesto motor específico que queremos encontrar, con qué tecnología me lo va a dar de manera más apropiada, fácil y precisa, y entonces ejecutarlo, ¿no? Y después ya vendría la segmentación de las señales y el análisis estadístico de las mismas. Entonces, ayuda a comprender los impactos, me permite encontrar patrones de movimientos sanos y revela las mejoras de los pacientes en el tratamiento que está llevando a cabo.
¿no? Para apoyar a las evaluaciones clínicas y supervisar la eficacia del tratamiento que está recibiendo el paciente. Muy bien, pues nada más me queda agradecer a mi equipo de trabajo porque sin ellos pues nada de esto sería posible, que tanto trabajan en el área de análisis de movimiento como en ingeniería de rehabilitación y quienes son realmente responsables del desarrollo de todo esto que acabo de presentarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. No sé si en el público tengan preguntas para que la doctora pueda responder. Sí, me ayudan, equipo, por favor. Muchas gracias. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Cómo funciona el tapete, el que mencionaron al principio? Es un tapete que tiene sensores capacitivos. Son dos placas metálicas. Tiene como una celda donde hay dos placas metálicas y en medio hay un dieléctrico, que es un fluido que cambia su capacitancia, el voltaje lo va a cambiar, dependiendo que lo apachurras o le quitas la presión. Ajá. Funciona el tapete y el de las pompis también, y el baropodómetro, así funcionan la mayoría. Entonces vas a tener más o menos 4 o 6 sensores por centímetro cuadrado, y entonces lo que estás midiendo es la diferencia de voltaje que hay cuando tú apachurras el sensor, cambia la señal por mover ese fluido, y entonces eso es lo que está midiendo el sensor, ¿sí? Hay de otras, digamos, los tapetes por lo regular son de ese tipo, ¿no? Las celdas de carga ya es otra cosa y las plataformas es otra cosa, pero los tapetes son eso, el desplazamiento de un fluido dieléctrico que te da una diferencia de voltaje, que después pues ya lo metes a una matriz, bla, bla, y ya te da un valor de acuerdo a la coordenada en donde estás. Por eso con esos tapetes puedes saber dónde pisó, cómo estuvo, ¿ja? Porque si tienes la coordenada del sensor que apachurraste. Gracias. Equipo allá atrás. Creo que primero estaban aquí adelante. Gracias, Ana. Gracias. Hola, buenos días. Tengo una pregunta con relación a la parte de la evaluación de la parte de la órtesis de mano. Se me hizo un poco curioso que el gancho fuera la que más realizaba las tareas, pero era la que gráficamente estaba más alejada a la persona sin amputación. ¿Por qué sea eso? ¿O qué impacto Bueno, tiene? vamos, son dos cosas separadas. Lo que más ha usado el paciente amputado de siempre, o sea, ha sido el garfio de Peter Pan, y después viene el gancho, que es como un garfio con un encontrado, ¿no? Ese digamos que es la ayuda técnica que mejor ha servido para tomar objetos, que es lo que hace la mano, ¿no? Tomar y manipular objetos. Es la que tiene más éxito hasta la fecha para hacer esos movimientos. Ha habido otros desarrollos que ya implica dedos, que ya, ajá. Obviamente, en este estudio que nosotros tenemos no están las manos de Ottobock, ¿no? O esas manos de alta tecnología, porque no era el interés del proyecto, sino eran manos que fueran desarrolladas en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Que la tracción que te da las otras manos, o sea, tienes que controlar tracción en 5 dedos, cuando el gancho solo tienes un resorte que relajado está cerrado, y el esfuerzo mecánico que hace el paciente con el hombro es lo que lo abre. Entonces, cuando el paciente se relaja, el gancho se cierra. Entonces, el esfuerzo mecánico realmente está en la apertura. Esa es una cuestión. Y en las manos robóticas, que las que medimos, las que diseñaron aquí, son motores que están movidos por electromiografía, que hay que hacer ciertas acciones de co-contracción para mover esos motores, y entonces tienes que controlar cada dedo, y eso te quita fuerza para la tracción del objeto, ¿sí? Entonces, ese es un tema. Ahora, una vez que ya tienes sujeto el objeto, ¿no? Nosotros si vamos a servir una jarra, nuestro movimiento es de pronosupinación, ¿sí? Hacemos una pronosupinación y un control en el movimiento de la muñeca para que la jarra gire, ¿no? ¿Sí? Y tú sirvas tu vaso. El paciente amputado con la mano mecánica, la mano robótica, hay unas manos robóticas que sí tenían ese giro, tenían un motor extra aquí y por eso salvaban esa parte, ¿sí? Pero el gancho es fijo desde la prótesis hasta acá.
Y entonces la pronosupinación, pues no la tienen, o si la tienen muy pobre. Y entonces lo que hace el paciente para sustituir esa pronosupinación es elevar el hombro y inclinar el tronco para lograr el mismo objetivo que el chorro de agua caiga en el vaso. ¿Sí? No tengo la pronosupinación, no tengo libertad en el codo por la mismo socket, el arnés, todo el asunto. Entonces, inclino el cuerpo, hago la abducción del hombro, inclino el tronco. Entonces, lo que estás haciendo, lo que estás midiendo en realidad es una compensación del movimiento debida a la ayuda técnica. Porque a lo mejor sin prótesis, el paciente con el muñón sí logra hacer ciertos movimientos, pero el peso de la mano, más la jarra, que era el sentido de hacerlo funcional. Bueno, bueno, me pareció muy interesante la parte del protocolo que tienen o que utilizan en bebés y en neonatos, el que nos mostraba. Y bueno, identificando estas alteraciones del movimiento que digamos, lo hacían normales en estos pacientes, ¿han logrado o han investigado el valor predictivo de estos movimientos para detectar de manera temprana alguna alteración motriz en estos pacientes que incluso pudiera en un fin último eh, proponer como la utilización de estos métodos como una prueba de tamizaje en estos pacientes? De hecho, sí, la respuesta es sí. El método se llama el método de Precht o los movimientos generales de Precht. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero los movimientos generales de Precht, que está desligado de análisis de movimiento. Eso ya es el médico, pediatra, rehabilitador o neurólogo pediatra, tiene que tomar una certificación con una serie de cursos en donde tiene que analizar muchos niños en muchos videos y físicamente. Y si existe, si el médico logra hacerlo, logra identificar los movimientos generales de ciertas etapas que están marcadas por edad, no de nacimiento, sino a partir de la gestación. Entonces ven la madurez del neonato o del bebito, ven la madurez y saben qué tipo de movimientos se deben de manifestar. Y eso está muy bien establecido. Tiene una certeza muy importante. Entonces ellos pueden decir con esta identificación de los movimientos generales de Precht, pueden decir si el niño tiene un riesgo elevado de padecer parálisis cerebral. O sea, es sumamente importante y desafortunadamente hay pocos médicos que tienen ese entrenamiento, pero sí, si lo tienen y lo hacen bien, el pronóstico del niño lo pueden definir muy bien de acuerdo a los movimientos que están viendo en este lugar. Y entonces el tratamiento oportuno que recibe el niño hace toda la diferencia para prevenir discapacidades muy, muy avanzadas, ¿no? El saber. Ahora, lo que nosotros tratamos de hacer en análisis de movimiento es, además de ese entrenamiento que tiene el doctor, el médico pediatra rehabilitador, además de ese entrenamiento, nosotros darle un extra. Y entonces lo que descubrimos es que el periodo de crecimiento del bebé es muy rápido para lo que la aportación que te da análisis de movimiento para los movimientos generales. Y entonces vimos que no está muy clara la aceleración, o sea, sí la podemos medir, pero no nos da tanta información como la que tiene el clínico para decidir el tratamiento del niño. Y por eso nosotros migramos a las tareas de alcance, donde el niño ya está más grande, ya lo puedes controlar sentadito, ya le das un juguete. Entonces, las tareas de alcance con análisis de movimiento por el tipo de paciente, sí logramos tener mucha más información útil para el clínico que en el bebito que tú no controlas, que llora, o sea, no sabes si los movimientos es por la invasión que estamos haciendo en él, porque va a llorar, porque le dio frío, porque bla, bla, bla. Hay muchas cosas que en análisis de movimiento resulta invasivo en esa edad. Una vez que lo sentamos y hicimos tarea de alcance, ahí sí pudimos encontrar información más valiosa para el clínico. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo duda, cuando hacen las pruebas deportivas, como el del ejemplo que dan de los de taekwondo, o sea, esas pruebas las usan para ver cómo mejorar el rendimiento, para prevenir
lesiones o sea, todas esas pruebas que supongo que miden la fuerza y todo eso, todos los datos para que, o sea, al final de esas pruebas, ¿para qué son? Como la finalidad. Primero tienes que definir un objetivo. O sea, no es medir por medir. ¿Qué quieres? ¿Quieres incrementar el rendimiento del paciente, del atleta? ¿Quieres que golpee más fuerte? ¿Quieres que sea más preciso? Y eso también va en función del deporte. En el caso del taekwondo, tú lo que quieres es que haga marca. ¿Y haga marca dónde? Sobre el casco, que no sé si saben, tiene un sensor, y también el peto tiene otro sensor. Entonces, hay una fuerza definida en ese sensor, hay cierta región donde te va a dar marca. O sea, no es lo que vea el juez, es lo que marque el peto y lo que marque acá. Entonces, nuestro objetivo sí está relacionado con la fuerza, pero más bien a que logre el objetivo del deporte, que es pegar con la energía que se necesita para hacer la marca, tanto en cabeza como en peto. Ajá. Entonces, primero trazas un objetivo. Con el beisbolista, ¿qué es? Pues con el beisbolista es que la rotación que hace de la rodilla al momento de golpear, pues sea no le siga generando o no propicie la lesión que ya tiene en la rodilla, etcétera. O sea, tienes otro objetivo porque ya es un paciente lesionado. Los taekwondoís no eran lesionados, lo que queríamos es que lograran la marca, que para ellos es golpear en ciertos lugares, cierta altura, con cierta energía. Entonces, depende del objetivo, tú ya te trazas qué es lo que quieres medir y qué parámetro mecánico es el que te sirve para responder esa pregunta. Gracias. Así, tengo una pregunta. ¿Cuáles son como los estos como dificultades y errores que más comúnmente se encuentran a la hora de hacer estas pruebas? Pues hay varios errores que de cajón tienes que cuidar. La posición de las cámaras, que coloques adecuadamente el modelo biomecánico, ¿no? Que, o sea, vamos a dividirlas entre las que son del equipo de medición, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Que sería la posición de los marcadores, el modelo que escogiste, dónde están las cámaras, que estén bien calibradas, que esté bien mascareado y no tengas luz externa, ¿no? Esa es la parte del equipo, que tus acelerómetros estén bien colocados, que los hayas reinicializado bien, que tu equipo de electromiografía esté colocado de acuerdo a las normas para medir electromiografía de superficie, o sea, que tengas realmente el sensor donde debe ir y no en el tendón, por ejemplo, porque entonces no vas a recibir señal. O sea, eso es, digamos, del setup, dónde estás colocando las cosas, ahí hay fuentes de error. Luego viene el paciente tiene fuentes de error en su piel, la obesidad, o sea, si tiene acá mucha masa y el marcador, por ejemplo, en vez de estar aquí en el isquion, está en la lonja y no viene acá abajo, cuelgas abajo, tienes que encontrar estrategias para ver el marcador, porque si no el marcador está cubierto por la piel o abajo, entonces esos son fuentes de error. El hecho de que se mueva mucho, que haya mucha vibración en esa porción de piel, también puede ser una fuente de error, pero todo eso ya se conoce. Más o menos cómo ir cuidando y cómo ir moviendo los marcadores dependiendo de esas antropometrías, ¿no? De esas características del paciente. Y luego la participación. Si, por ejemplo, en los niños con parálisis cerebral, luego es complicado, porque si tienen deficiencias, están limítrofes en términos del coeficiente intelectual, no entienden órdenes, tú les dices que caminen por aquí, no lo hacen. Entonces las mediciones se vuelven muy complicadas, pues porque el paciente no está cooperando. Entonces también generas estrategias para de alguna manera convencer o dirigir al paciente sin modificar su patrón de movimiento, sino que te siga lo que tú quieres medir para lograr el objetivo. Esa puede ser una fuente de error porque luego no hace lo que tú quieras, ¿no? Ese sería. Ahora, respecto de la electromiografía para los amputados, uno de los errores que veíamos es que depende mucho la etiología de la amputación. No es lo mismo la calidad del músculo de una paciente amputado que fue traumático a cuando es una por descarga eléctrica. La descarga eléctrica produce lesión a nivel nervioso y entonces la señal de electromiografía que estás obteniendo para medir la prótesis no es de calidad, digamos, en ese músculo debido al choque eléctrico. Y entonces no es que tu prótesis no funciona o que tu sistema de electromiografía no te está dando la señal, es que ese músculo tiene ciertas características que no son apropiadas para esa prótesis, ¿no? Por decir. Entonces hay que tener como un panorama general para evitar esos errores que sí los hay, ¿no? Hay que estar al día y muy abusados sobre todo esos errores del equipo, del paciente y de la colocación de los
marcadores y del equipamiento que lleva el paciente, de la instrumentación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues doctora Quiñones, muchísimas gracias por nuestra plática. Vamos a darle un fuerte aplauso.